Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes, Marcela Garzabarba. Hola. Y Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón? Marce. ¿Qué tal? Pues estamos prácticamente en el día, o cuando muy tarde en la antesala, de que pueda ser sepultada la República. Así es. Y pueda ser entregada y secuestrada la democracia. Porque si el Instituto Nacional Electoral, primero, reconoce la sobrerepresentación que tanto se está cuestionando en las cámaras, que le daría prácticamente ya la mayoría calificada a Morena y sus aliados, y eso como consecuencia vendría a traer ya el camino abierto para que la reforma judicial, la tan controvertida reforma judicial, pase, pues estaríamos prácticamente consumando lo que ya hemos venido aquí comentando del famoso cambio de régimen. Es decir, estaríamos ya en el momento, no nos hagamos tontos y no veamos donde no. No es que Morena se vaya a quedar con el país. El que se va a quedar con el país es Andrés Manuel López Obrador por encima de Claudia. Claro. Porque él va a ser el que va a controlar Morena, el Senado y la Cámara de Diputados. Es decir, Claudia será un adorno que en el momento en que Claudia tenga la osadía de no hacerle caso a su patrono, el presidente, en ese momento el presidente gira instrucciones a la inversa y las transfiere por Morena a las cámaras y se va a hacer lo que se dicte desde Palenque o desde Venezuela o desde Cuba. ¿Qué dices de esto, Rodrigo? Ramón, estamos, como tú lo anticipas, ante el fin de la República o ante el fin de lo que ha sido la democracia plural y representativa, al menos de los últimos 30 años. O sea, desde que se perdió la mayoría con Zedillo en el 97 del PRI hasta este 2024, pues vivíamos en unas condiciones de reglas de juego democráticas más o menos aceptables. Que obligaban al diálogo. Que obligaban al diálogo y que obligaban, esto marcado por la Constitución, a que no hubiera modificaciones constitucionales sin que se realizara una negociación con otras fuerzas políticas. Y hablabas en este momento de la relación entre Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador. Porque queda claro que sí, es un cambio de régimen, queda claro que la sobrerepresentación es un fraude de la Constitución y podemos discutir todos los argumentos que hay alrededor de eso. Pero vayamos a lo pragmático, y lo pragmático es que en este momento la única persona interesada con capacidad de realmente cambiar lo que está sucediendo con esta transformación constitucional se llama Claudia Sheinbaum. Si bien Claudia Sheinbaum tiene incentivos políticos para alinearse con el presidente López Obrador, que es popular dentro de la coalición, tiene incentivos políticos para concentrar el poder en la presidencia y tener mayor maniobra política, no tiene los incentivos económicos, y me explico. Las advertencias que vinieron de Morgan Stanley, donde le pide a los clientes reducir su exposición a México, específicamente por la reforma judicial. La advertencia del Departamento de Estudios Económicos de Citibanamex, donde cita que los mercados están subestimando lo que llama las graves implicaciones de la reforma judicial y de la sobrerepresentación. La advertencia que a través de una carta enviada a Anthony Blinken, secretario de Estados Unidos, envía a la Asociación Nacional de Manufactureros de Estados Unidos, todo esto está creando el contexto de que se está deteriorando el clima de negocios en México. Y esto ocurre en un momento en el que Claudia Sheinbaum podría entrar a su primer año de gobierno en medio de una recesión. ¿Por qué? Porque las propias reglas fiscales que ella estableció en los criterios generales de política económica, establecidas por Rogelio Ramírez de la O, que va a ser ratificado como secretario de Hacienda, indican que el déficit se tiene que bajar a 3% del PIB. Y eso implica un recorte de 700,000 millones de pesos. En automático, eso se traduce en una recesión. Es decir, Claudia tiene incentivos para cambiar este clima de negocios adverso y poder salvar su primer año de gobierno. Marcela. Yo creo que hasta hace unos meses se marchaba el INE no se toca y hoy el INE se está tocando. Y se está tocando por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se está tocando porque le está dando el INE el 73% de la Cámara, del Congreso, en donde la sobrerepresentación
o si se aprueba lo del Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial, o si se eliminan los organismos autónomos, que incluye el Instituto Nacional de Transparencia, muy a conveniencia para el presidente y los suyos, que se elimine el Instituto Nacional de Transparencia por todas estas fechorías y actos de corrupción que hemos venido documentando todo este sexenio. Obviamente se elimina ese instituto y se elimina, se mete todo a una caja de Pandora en donde no se va a poder abrir jamás. Entonces, o el COFESE, el INAI, se van a eliminar unos institutos de unos organismos autónomos que para la democracia son muy importantes. Entonces, a mí sí me preocupa que los contrapesos de este país ya no va a haber contrapesos. Y eso sí es preocupante. Por Son eso, tintes dictatoriales que, claro, que estamos siendo un Venezuela, que claro, que estamos siendo al estilo un régimen de Maduro, que los que tengan miedo de hablar sobre esto, no tengan miedo, porque ahí estamos en la antesala de eso. Porque si antes se marchaba con el INE no se toca y la marea rosa, en cuestión de meses cambió. Hoy el INE se está tocando y ya no se va a salir a la calle a hablar sobre eso, se va a hablar al contrario. sí. Entonces, Estando de acuerdo con lo que dices, yo quiero insistir un punto que he venido diciendo una, otra y otra vez, y creo que estamos ya empezando a ver los primeros destellos de eso. México no puede ser Venezuela, no tiene posibilidad de ser Venezuela, Marcela, porque está next door de Estados Unidos. Es too big to fail y too close to fail. Es muy grande para fallar y demasiado cerca para fallar. Por eso todas las alertas que todas las instituciones bancarias, claro, instituciones financieras, que todas las instituciones si no del estamos hechos de Departamento de eso, Estado están de diciendo, acuerdo. hey, esto se está saliendo de O sea, control. en México hay una intervención activa, por supuesto, A ver, de De Estados acuerdo, Unidos. Entendamos algo. los cimientos, sí, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que los cimientos de México no son al estilo de Venezuela. Los cimientos de México van hacia No, otro no, lado. pero no son los cimientos, son los intereses. Por A eso, ver, yo he insistido, señores, seamos pragmáticos. Para todo fin práctico somos el Estado 51 de Estados Unidos. Que no se haya legalizado, que no se haya puesto una estrellita extra en la bandera, etcétera. Un país como México, que depende 70% de los energéticos, combustibles, gases, combustóleos y lo que tú quieras, de Estados Unidos. Un país cuyo sistema alimentario en un 40 o 50% depende. Y cada vez más, acá se dice esta semana el reporte de que se incrementaron 23% las importaciones de maíz, el producto más básico de la dieta mexicana para hacer tortillas y para alimentar a los animales, hacer productos cárnicos. Hombre, ¿con qué cara un López Obrador de este lado y un señor Trump del otro lado, y hablaremos de eso más tarde, se ponen a amenazarse? No salimos del tratado, y el otro dice, no lo suspendemos. Señores, tardamos desde 1991 hasta esta fecha, 22 años, 32 años, perdón, 32, en tejer fino un entramado muy grande de intereses. Un proyecto de integración. Un proyecto de integración de intereses mutuamente benéficos. A ver, podemos hoy en libertad todavía estar aquí discutiendo lo que estamos discutiendo por una razón. Que la economía está bien. Así es. En términos generales. Hay sus que es mi comentario. focos amarillos y rojos por aquí, por allá, sí, pero en términos generales no estamos en alerta. Hay estabilidad macroeconómica. Hay estabilidad macro. Entonces, por eso los empresarios permiten que un presidente como López Obrador insulte a Slim, a Bayeres, a Larrea, a Aramburu Zavala, y Ricardo Salinas Pliego, excepto Ricardo Salinas Pliego, que fue el único que le respondió al Así presidente es. con muchos pantalones. Los demás, Callado. calladitos, se ven más bonitos. ¿Por qué? Ya déjalo que se vaya, ya déjalo que salga. Entonces, sí, yo no digo que no estemos alertas y que no vayamos a tener una intentona de venezolano, de una venezolanización de México. Sin embargo, yo veo una cuestión más política en el fondo, y es que el presidente está sumamente nervioso porque sabe lo que se le viene a partir de que dentro de 6, 5 semanas
salga del poder. Pero se le está dejando hacer por la libre lo A que ver, quiere. vamos a ver si Claudia al final del día va a Ese es mi punto. El contrapeso número uno de Andrés Manuel López Obrador se llama Claudia Sheinbaum, porque el éxito de su gobierno, sobre todo el éxito económico, depende de que se diluyan estas reformas. Hablaba yo con un importante empresario del sector minero y me decía, mira, Rodrigo, lo que está pasando con la prohibición de la minería al cielo abierto nos costaría al año un decrecimiento de 1% del PIB y aparte te genera un problema gravísimo en la balanza de pagos. Esa es nada más una iniciativa. Entonces, Cire Banamex realmente creo que tiene razón en el argumento de decir se están subestimando las graves implicaciones que tiene esta reforma. Y al final, lo que nos ha dictado la historia en México y en Estados Unidos, al menos los últimos 30 años de este proyecto de integración, es que el dinero siempre gana. Y mi pronóstico es que el dinero va a volver a ganar y que se van a imponer los intereses industriales, los intereses financieros, por encima de este proyecto político de López Obrador, que yo lo veo más como una ficha de negociación. ¿Por Exactamente. qué? Porque Claudia Sheinbaum ya ha dado dos vistazos muy importantes de que se está desmarcando. Insisto, políticamente y mediáticamente no tiene incentivos para desmarcarse, pero económicamente sí. ¿Cómo lo estamos viendo? Número uno, un acercamiento a Washington que ya nos avisaron a través de una nota periodística muy importante en The Wall Street Journal, donde Claudia Sheinbaum ya entabló comunicación con Homeland Security Investigations, la agencia encargada del operativo de detención del Mayo Zambada. La madre de todas las agencias, CIA, FBI, la madre de DEA, todas las todos agencias. ellos. Y el conducto de esa relación es Omar García Harfuch, la persona dentro de la coalición de Morena en la que menos confía el presidente López ¿Por qué Obrador. crees que se dio el encuentro Por supuesto. López Obrador-Harfuch? Porque era para decirle a Harfuch, a ver, que ahorita lo platicaremos, Por porque va a haber un supuesto. segmento Sí, de eso, sí. pero Y vamos a regresar al término de lo que estamos Y segunda parte de por qué se está desmarcando Claudia. Ujú. Porque Rogelio Ramírez de la O ya le entregó la batuta completa Claro. de lo que se tenga que hacer para garantizar la estabilidad económica de este país. Tú, Rogelio, te vas a encargar. Y la condición del secretario de Hacienda fue muy sencilla. Está bien. Nada más quítame todas las posiciones políticas que hay que no me dejan operar. Ahorita hablaremos de eso. O sea, le tienen fe a Claudia. No, a ver. Los incentivos están marcados. A ver, Claudia ya se dio cuenta y la gente seria que rodea a Claudia ya se dieron cuenta que el presidente le puede estar dejando una mega bomba de tiempo en lo que está haciendo. ¿Sí? O sea, es un crimen político de lesa patria que un presidente saliente, ¿sí?, le esté al 5, no al 5, al minuto. A 40 días para. No, al minuto antes de salir, cambiando el tablero de operación política del país, para él ser el dueño del bate, del guante, la pelota y el campo donde se juega. Perdón. Pero una Claudia pausa. tendrá por pragmatismo, a menos que entonces sí, si ella quiere seguir esa ruta, va a terminar, a ver. Pero por eso, Pero Ramón, el juego- te hablaba del empoderamiento de Rogelio Ramírez de la O, que a mí me pareció muy importante, porque ha sacado de la jugada a personajes como Juan Pablo de Botón, Claro. este subsecretario de egresos, que ya lo mandaron a la Ciudad de México, Clara Brugada. Ha sacado también del juego a personajes como Alejandro Calderón Alipi, muy cercano a los intereses de Andrés Manuel López Beltrán y de los negocios que rodean Por a la eso, familia presidencial. tenemos un segmento en el que ahorita hablaremos de todas esas cuestiones que están pasando con Claudia y con Pero el más presidente. allá del juego, creo que lo preocupante aquí es que los institutos, llámese Eso institutos, sí. organismos autónomos, lo que sea, le estén dando por la libre que cambie el juego así el presidente. Claro. Eso es lo preocupante de todo esto. Por eso. Más allá del juego de Claudia Sheinbaum Pero y el cuando decimos, presidente Marcela, y los suyos. Cuando yo estoy O sea, diciendo de la negociación, no es negociación. Yo no me estoy yendo únicamente con Claudia. Ojo. El está bien, presidente nomás está déjame apretando. Ajá. Ahí voy. Está apretando para negociar con Estados Unidos. Está bien. Hay juegos de por medio entendibles, obviamente, Estados Unidos, el vecino, Claudia, la sucesora, a modo, no a modo, lo que sea. Pero aquí se supone que hay reglas en donde la lupa ciudadana democrática, los institutos que deben de salvaguardar la democracia del país, que tanto se tardaron en tejer.
Siento que estamos en la época de Echeverría. A ver, Estamos regresando a los 70. estamos en una realidad Estamos donde regresando. legalmente el futuro de la República está en manos de 16 personas. Claro. 11 consejeros del ¿Por INE eso? y 5 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y estamos ante una intentona, como se advertía en una editorial de Código Magenta de esta semana, de que hay un abierto intento de soborno para que los magistrados electorales ratifiquen la sobrerepresentación, que yo sí quiero comentar que hay falacias muy claras de lo que está argumentando Morena a favor de la sobrerepresentación. Por ejemplo, dicen primero, la sobrerepresentación ya existía antes con gobiernos anteriores, sí, pero no en la misma magnitud. Antes se pasaban menos de un punto porcentual. Ahorita te estás pasando por 20 puntos porcentuales. Segundo, dicen, eran los mismos los que lo estaban operando. Sí, eran los mismos, pero no el PRI y el PAN, el Partido Verde, que eran socios del PRI de Enrique Peña Nieto. ¿Qué se cambiaron? Y ahora son socios de Morena, de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Y tercero, es abierta la ilegalidad de lo que significa la transferencia de votos de Morena. Morena ganó en 216 distritos de 219 que ganó en coalición. Es decir, el Partido Verde y el PT solo ganaron en 3 distritos a nivel nacional. Morena está transfiriendo ilegalmente los votos para simular pérdidas y repartir posiciones. Dicen ellos, es que esas son las reglas del juego. A ver, la Constitución es clara. Lo que dice la Constitución es el tope de sobrerepresentación de partidos coaligados, una figura que en los 90s, como no existían las coaliciones, se refería en el texto constitucional partidos coaligados. Y eso es lo que van a tener que interpretar los magistrados y los consejeros electorales. Y hay una jurisprudencia que había establecido la exministra Olga Sánchez Cordero, que es morenista. Así es. El punto es, a ver, entiendo, Marcela, tu indignación y estás correcta en el punto, pero el problema que tenemos ahorita es que la pregunta es, ¿dónde está esa ciudadanía? ¿Dónde están esos líderes empresariales, sociales, intelectuales, etcétera, para hacer la exigencia más allá? Ahorita, lo Si único... no basta con levantar lo la mano único- la Coparmex. Claro, lo único Ajá. que tenemos hoy, Martín, Sí. es muy simple. Los únicos que les han salido arrestos para salir a enfrentar al gobierno son a los miembros del Poder Judicial, Así a los es. trabajadores, que le están diciendo, a ver, yo aquí no jalo así. Y no voy a permitir que me despojes de mi carrera, de mis pensiones, todo lo que tengo. A ver, por supuesto que el Poder Judicial es muy, muy imperfecto. Por supuesto que hay enormes corruptelas, ¿sí? Pero son atribuibles a 2 factores. Uno, por supuesto, el propio Poder Judicial, los jueces que a modo se ponen y hacen lo que hacen. Pero eso ocurre en todo el mundo. Y aquí no estoy diciendo que eso lo justifique. Simplemente digo, pasa en todo el mundo. Segundo, ¿de dónde viene la corruptela? Pues de la integración de expedientes. Es más sencillo para cualquier abogado irse con el policía, con el Ministerio Público que integró el expediente, para poder una cosa fallida, para que ya el abogado sepa, cuando vean al juez, digan, ahí está el párrafo donde pasó esto a las 11:44 y no es cierto, fue a las 8 de la mañana. Ramón, Ya, No, se ya, desecha Entenda- quiero ver la corruptela de entendamos- los que se votan entendamos algo. popularmente, o El sea. problema del ese- aparato de justicia sea, en este ya va un país. punto nada más. Ese punto, Marcelo, es muy importante. Voy a decir por qué. O sea, Yo tenía una reunión con un empresario estos días Sí. y me decía una cosa muy importante. Y me decía, ¿qué vamos a hacer ahora con los jueces Sí. que son votados? Muy sencillo. Los vamos a comprar más fácil, claro. puesto que son ¿Quiénes gente que no son? tiene ni carrera. Muchos de ellos no han conocido. La ley. No, deja tú la ley. No, olvídate. Ni el nada. No. El dinero. Gente que Por eso. popularmente llegó y que donde estaba antes ganaba 10,000, 15,000 pesos, ya no vas a tener que hacer cañonazos de 500,000 pesos, 1,000,000 para resolver un caso. Claro. Con 50,000 pesos Con lo vas a eso. resolver. Es decir, Y van a durar 13 años en el poder, aparte. Imagínate, pero perdón, A ver, Interrumpí. hay algo O que sea, tenemos que entender respecto a la reforma judicial. hombre. El problema en el aparato judicial de este país está esencialmente en las fiscalías que, como dices, no integran bien expedientes, que no investigan en lo absoluto y que tienen una tasa de impunidad de 99%. Si en Estados Unidos el Departamento de Justicia presume que ganan el 95% de los casos que procesan, aquí el 99% de los casos ni siquiera se procesan, Se procesan. ni siquiera llegan a un juez. Y los que llegan a un juez difícilmente van a llegar a sentencia. Y entendamos otra cosa, el motivo de la reforma judicial, admitido por el propio Ignacio Mier, coordinador de la bancada de mayoría en la Cámara de Diputados,
es que se le negó a Arturo Saldívar una extensión ilegal de su mandato como ministro presidente de la Suprema Corte. Y ahora, Arturo Saldívar, designado como coordinador de política y gobierno de la presidencia de Claudia Sheinbaum, es el verdadero arquitecto de esta reforma. Por cierto, un arquitecto que ya ha sido captado en audios publicados por Noticieros Televisa, donde presionan uno de sus principales brazos derechos a los demás jueces a obtener sentencias favorables. Lo mismo, cuestionamientos muy severos también al presidente del Tribunal de la Ciudad de México, Rafael Guerra, un personaje muy cuestionado por algunas barras de abogados, sobre todo en casos de concursos mercantiles. Ellos van a tener las riendas del aparato judicial. Por cierto, un aparato judicial que esta reforma implementa dos temas muy polémicos. Uno, un tribunal de disciplina que va a tener absoluta discreción para sancionar y remover a quienes no se alineen con los intereses Claro. de Saldívar y de Guerra. Eso es. Y segundo, una propuesta muy peligrosa que hizo el senador Ricardo Monreal, donde habla de los jueces y los fiscales sin rostro. Los jueces sin rostros en la dictadura fujimorista de Perú fueron la vara mediante la cual hubo una represión judicial tremenda y eso no se puede permitir. Claro que no. Es que Totalmente. las reformas al final, las reformas, llámese el judicial, la de los organismos autónomos, que incluye eliminar al INE, incluye eliminar al INE. O sea, es a modo del presidente, de un solo hombre, de ese hombre que está tratando de mover todo y que se está dejando por la libre a hacer lo que quiera. Entonces, creo que aquí sí, por más que maquillen la situación, al final es gato por No, liebre. nada más retomando ese tema, Marcelo, creo que sí hay que ser muy enfáticos en que una de las organizaciones que no he visto saltar con suficientemente enjundia ha sido la oposición. Claro. El PRI y el PAN están callados en un momento absolutamente crítico para la República. Y si el PRI y el PAN fueron castigados en la elección del 2024, pues lo tienen bien merecido porque estamos viendo cómo están actuando en este momento. Así es. Se habla La de única negociaciones que he en visto pasillos. muy proactiva es Kenia. A ella sí la he visto Bueno, muy, ha habido pronunciamientos en el Senado, pero no vamos más allá. sí. No, No, hay yo- un yo- pronunciamiento yo digo la de los institucional líderes. de los Sí, 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 líderes sí, de sí. la oposición de este partido. No O sea, lo no, vemos. no están actuantes ni Sí, no se ve enfrentando la el fuerza. conflicto. Sí, 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 ¿Sí? totalmente. Pero bueno, concluyamos aquí que vigilemos el día de hoy y el próximo lunes todo lo que va a suceder y esperemos que Claudia, como aquí en esa parte creo que sí hay una especie de coincidencia, se vaya a dar cuenta de lo que viene encima y que pues de una forma u otra esto se desactive o venga el salto al vacío y que Dios nos agarre confesados. Bueno, y el segundo tema tiene que ver, obviamente, con el caso de el Mayo Zambada. A ver, conforme van avanzando las investigaciones, comienza a quedar claro algo. Huele y apesta el gobierno de Rubén. Claro. ¿Por qué? Porque, hombre, que hasta la Fiscalía General de la República salga a emitir un comunicado en donde echa por tierra la versión estúpida, infantil, burda del supuesto asesinato del diputado Cuen en la gasolinera, que valió la pena checar de quién es la gasolinera, por cierto. Pero que se haga eso y la Fiscalía salga a decir, hey, momento, momento, momento. Lo que ya investigamos, sabemos que ocurrió de esta manera, tal y como lo dice el Mayo Zambada. Es decir, el gobierno federal, no el gobierno federal, perdón, la Fiscalía Independiente sale a desmentir abiertamente al gobernador y a darle la razón al capo. Y en este sentido, Rubén Rocha está contra la pared, porque el señor tendrá que sentarse en el banquillo a decir por qué quiso desvirtuar la investigación o por qué llegó a convertirse esto en un Montaje. montaje que califica como obstrucción de la Así justicia. es. Importantísimo. ¿Sí? O sea, y por más, ¿y de qué privilegios o de qué protección goza el señor gobernador Rubén Rocha para que se sienta diciendo en todos lados que él no tiene la conciencia tranquila, que a él no le va a pasar nada, que no le van a hacer nada? Perdón,
si ignora lo que la fiscalía acaba de sacar, y la fiscalía ha hecho un gran trabajo de hacer investigación, de ya haber detectado el aeropuerto, de hacer todo lo que se La está haciendo, propiedad también. ahí hay que darle un bono positivo al fiscal Gertz Manero. Pues hombre, ¿a quién le tendrá temor el señor Rubén Rocha? Repito, ¿o quién lo estará protegiendo, Marcela? Aquí lo que sale a relucir es que el presidente en la mañanera quiera pasar página así como, cuando le preguntan específicamente sobre el caso, él se refiere a García, no, vamos a ver lo de García Luna mejor. O sea, porque le preguntan sobre el caso del Mayo y toda esta cuestión. No, mejor lo de García Luna. Entonces, Que es contraproducente. que es contraproducente. Entonces, tenemos un presidente que también huele mal. Es decir, a ver, no está enterado o no quiere explicar o qué, pero esto compete a nivel federal. Es una cuestión en donde es muy, o sea, es primera plana a nivel internacional, señor presidente, no solamente en este país. Entonces, debería ser algo de su competencia y que nos competa a todos los ciudadanos porque estamos aquí viviendo en este país. Y lo quiere pasar página. Eso es lo que se me hace muy delicado. Que él, bueno, ¿cuál es su juego? Porque quiere pasar página y porque quiere irse al otro gobierno, a García Luna, al otro montaje. Será curioso que al quiere, otro. quiere proteger al Mayo y prefiere dejar desprotegido Ajá. a Rocha, Rodrigo. Rocha es el elemento clave de toda esta trama. Y esto se explica de una manera muy sencilla. ¿Por qué días antes de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, vayan a visitar tu estado, Sinaloa, tú mágicamente decides que vas a llevar a tu familia a Disney? La realidad es, Rubén Rocha solo estuvo 6 horas en Los Ángeles. Ese día que voló en el avión. Ni alcanzó a hacer la fila en uno de los juegos. No alcanzas a hacer la fila ni con el Fast Pass. Entonces, la gran pregunta es, ¿a quién fue a ver Rubén Rocha en Los Ángeles? Ese es el tema de gran duda. Y Rubén Rocha no se puede desmarcar de lo que haga la supuesta Fiscalía Independiente de Sinaloa, porque Sara Quiñones, la que ya es la fiscal destituida, por cierto, Rocha la destituye, para intentar calmar el escándalo. Pero él fue el que la puso ahí. La primera acción de gobierno de Rocha como gobernador de Sinaloa cuando sustituye a Quirino fue quitar al fiscal de Quirino e imponer a Sara Quiñones. Entonces, ella es suya. La investigación lleva la mano de Rocha. ¿Por qué hay un interés del Mayo Zambada de señalar como principal traidor, porque esa es la consecuencia, al gobernador de Sinaloa? Te la voy a responder. Porque la intención del Mayo, lo hemos dicho aquí, es que él no se perciba como alguien que se entregó como un rajón, Claro. sino que se perciba como alguien que lo traicionaron para que su gente diga. No, claro, pero el la punto parte, es ¿por qué Rocha? Pero la parte importante, ahí te va el asunto. El asunto es que el asunto de fondo, y yo sigo insistiendo, aunque a mí muchos amigos me insisten en que, amigos que conocen, amigos que están en el proceso, me dicen, no, sí lo mataron a Gwen. Yo digo, a ver. Si efectivamente lo mataron, como dice, ya no digamos la gasolinera, eso ya está descartado, como dice el Mayo, en el lugar, porque puede darse una paramaya, que, te vamos a matar, y el que estaba con la capucha y sintió que lo mataron. Pero como el gran traidor, la carnada para que el Mayo fuera a ese lugar era el diputado Cuen. Así es. Porque en ese lugar está claro que no iba a estar Rubén Rocha. Ya andaba en el avión de Jesús Vizcarra rumbo a Los Ángeles. A los 6 horas que tú dices de Los Ángeles. Entonces, la pregunta es para Sara Bruna Quiñones. ¿Cuál fue la urgencia de desaparecer rápido el cadáver y cremarlo? Me da una reminiscencia, claro, toda proporción guardada, de lo que pasó aquí en el DIF de Nuevo León. Por supuesto. ¿Por qué al niño, muchachito, ese jovencito que salió, que murió supuestamente por maltratos o por una mala acción, cuando llegó a la fiscalía, ya no está el cadáver, está cremado, ya no le puedo hacer autopsia? Digan lo que digan, Sí, pues se huele supone, mal. muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, todo está hecho, ¿sí? Vaya, el señor gobernador de Sinaloa
Dejó huellas por todos lados. Está dejando huellas por todos lados. El punto toral Sí. de Rubén Rocha es que es un hombre que sabe demasiado y que sabe Ese es demasiado el punto. sobre la trama de financiamiento ilegal del caso Carmona. Porque él es el Recordemos, beneficiario. es uno de los grandes beneficiarios de Junto esa con Américo trama. Villarreal. Entonces, si esto es lo que nos lleva a lo que sigue. Si cae Rubén Rocha, eventualmente va a tener que caer Américo Villarreal, Y porque más Américo arriba, Villarreal creo yo. fue el delegado de Morena que coordinó Sí. la campaña de Rocha. Fue el personaje que conectó a Sergio Carmona con el ahora gobernador de Sinaloa. Y con el futuro secretario de Educación. Con el futuro secretario de Educación. Tienes también grabada en video a una fundadora de Morena que trabajó directamente con Américo Villarreal diciendo el señor Villarreal y el señor Rocha fueron a la sierra a reunirse con uno de los grandes capos del cártel de Sinaloa. Entonces, si cae Rocha, cae Américo. Y si cae Américo, caen toda la ola de gobernadores, sobre todo de la costa del Pacífico de Morena, que recibieron dinero de la estructura criminal de Sergio Carmona. Y cae Mario Delgado. Y yo por eso Ajá. anticipo. ¿Por qué hubo aquí una lo tenía. urgencia de parte de Mario Mario Delgado, que fue el que operó esto, para salir a defender a Rubén Rocha en la primera instancia en que lo menciona Ismael El Mayo Zambada en su carta? Precisamente porque Rubén Rocha es la intersección de la criminalidad del cártel de Sinaloa y el financiamiento de campañas políticas pagadas con dinero del huachicol. Por eso el presidente está en esa disyuntiva. ¿Le hago caso al Mayo que ya está allá y me va a traicionar? ¿O protejo al gobernador que está aquí, que me puede crear ese cohete chino que se me va a disparar y darme un efecto dominó que no sé dónde vaya a terminar? Así es. ¿Ya te decía, Martín? Este tema se me hace súper importante y creo que a Estados Unidos le conviene tanto intervenir en este tema que no sé, que creo que ha de tener un as bajo la manga, Claro, Estados por supuesto. Unidos, que en cualquier minuto va a intervenir en algo porque está aquí, en cuestión de minutos puede cambiar el juego este tema. Creo que es algo que Esto ya está trazado, Marcela, ya está en un cocido, en tablero un de ajedrez timeline, así, lo veo como si es ahí, de que ya. cuyo primer movimiento Ya. va a comenzar a ocurrir a finales de enero, cuando sea quien sea Sí. él o la presidenta de Estados Unidos, va a entrar el nuevo gobierno. Ahorita están haciendo acopio Sí. con García Luna, con El Chapo, con Ovidio, con Hay demasiado. Joaquincillo y con el Mayo, de todo lo que se necesita para sentar, no en el banquillo, en el bancote de los acusados, al presidente López Obrador. Ramón, ya está, esto está ampliamente documentado y reportado. Tanto el Departamento de Justicia como Homeland Security Investigations están pactando un acuerdo de colaboración con los tres chapitos. Con los tres chapitos que en este momento tienen con los dos chapitos que tienen el conecto y con el Nini, el famoso jefe de seguridad de la facción de los chapitos. Es decir, estos tres personajes Además de lo que ha dicho pueden el hablar. Minilic. Además de lo que ha dicho el Minilic. Pero estos tres, que son los que realmente comandan la facción de los chapitos, pueden dar mucha información sobre las relaciones políticas del cártel de Sinaloa. Y esto es lo importante. Y por eso es muy relevante la noticia que comentábamos que sale en el Wall Street Journal hablando, a ver, señores, no fue la DEA, no fue la CIA, no fue el FBI. Homeland Security Investigations fue la encargada de operar la detención de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Y esta Homeland Security Investigations tiene amplias facultades de revisión de cuentas, de congelamiento de cuentas a través del Departamento del Tesoro, puede expedir visas para testigos protegidos, puede tener Nada más personajes aclaremos encubiertos. algo para que nuestro auditorio sepa. Esta Homeland Security Investigations es una entidad que fue creada por el actual gobierno de Biden, ¿sí? Porque había ya muchos contrapunteos entre el FBI, la CIA, la DEA, las diferentes instancias de organismos de investigación relacionados con inteligencia Así es. de cualquier tipo, ¿sí? Entonces tuvieron que crear a alguien que los coordinara para que no se dieran los encontronazos y surgió esta dependencia que es ahora muy bajo perfil en cuanto a los medios, pero elevadísimo perfil para coordinar. Pero vino un mensaje muy importante en ese artículo del Wall Street Journal, que no lo ponen como el eje de la nota, sino que está ahí entre líneas. Y es, la presidenta electa Claudia Sheinbaum se ha comprometido a tener una amplia colaboración con Homeland Security Investigations. Y dan a entender que el conducto de esa relación es precisamente
Omar García Harfuch. Entonces, esto ¿Dan ya a es... entender o lo ponen textual? Dan a entender y te voy a decir por qué. Porque dice, Homeland Security Investigations ha colaborado con el gobierno de Sheinbaum cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Ajá. México, y uno de los éxitos de esa colaboración fue un decomiso histórico de cocaína. Ese decomiso histórico, Lo ¿quién hizo lo operó? Omar. Lo operó Omar García Harfuch. ¿Y quién más? Milton Morales. Milton, que fue asesinado recientemente y quien iba a tener una Órale. posición importante en el gabinete de seguridad con Omar García Harfuch. Pues Que son por cierto, mensajes también. sí, Por que por supuesto. cierto, hablando de asesinatos, tenemos caliente Sinaloa, por supuesto, por todo el Mayo y Rubén en el banquillo. Y tenemos caliente Tamaulipas, Exactamente, donde a eso Américo iba. Villarreal pues trae ahorita dos papas calientes de estos días, que fue uno, ¿quiénes Pues, fueron? a ver, Ramón, el ataque al magistrado, al presidente del Tribunal tribunal. Electoral, Ujú. Edgar Danés, y por supuesto también el intento de secuestro al padre del alcalde Reynosa. Exactamente. Y ahí que hubo también algún hermano. Es decir, alguien se está queriendo en Sinaloa y en Tamaulipas deshacer de personas que saben demasiado. El presidente no puede irse y dejar cabos sueltos, porque si esos cabos sueltos los empiezan a estirar un poquito, se va a desfondar el saco y lo que esté adentro nos va a impactar a todos. Es que, Ramón, pero no hemos entendido, a ver, se ha hablado mucho de la inminente guerra civil que va a haber en Sinaloa por el conflicto que hay entre Ya- los ya mayitos está. y los chupitos. Ya está ahí el asesinato de Martín García Corrales. Pero lo que vimos en Tamaulipas, con el ataque directo a balazos en contra del magistrado electoral, y lo que vimos en la Ciudad de México con el asesinato de Milton Morales, te habla de líneas rojas que no se habían cruzado Así antes. es. Es decir, ya sea el crimen organizado o ya sea alguna entidad de muy alto nivel dentro del gobierno, de las Fuerzas Armadas, hay objetivos ya políticos que antes no se Claro, tocaban. por supuesto. Marcela, ¿una conclusión? Conclusión, yo sí quisiera que el presidente tocara el tema en la mañanera públicamente y que dijera qué, pero no lo va a hacer. Entonces, espero que Estados Unidos intervenga. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no va a violentar acuerdos y él todavía espera que esas famosas camisetas que se hicieron, que traían como lema, un buen hombre nunca habla mal de López Obrador. Bueno, y la otra sorpresa esta semana es lo que está pasando con la famosa convención demócrata en Estados Unidos que va, pues ayer ya cumplió su cuarto día. Estamos grabando esto todavía cuando no sabemos los detalles que se dan en la noche del discurso de Kamala, pero lo que hemos visto es muy contundente para mí. Yo le he seguido puntualmente todos los discursos y creo que fue muy reconfortante ver a un paquete de, pues primero, ver los discursos que tuvieron Los Obama. bueno, primero, los Clinton. Los Clinton. Los Clinton. Primero Hillary y otro día Bill. Bill. Me pareció muy buena, muy buen cierre para Joe Biden su discurso. Yo tenía no mis dudas, sino mi temor de que le fuera a pasar un quiebre por la presión que traía, porque él sabe que en cualquier momento le puede pasar lo que le pasa, pero dio un discurso de veras muy bueno, muy coherente, muy profundo, ¿sí? Y me pareció en su lugar. No se diga de los discursos de los Obama, en donde Michelle Magistrales. y Barack, magistrales los dos. Bueno, el endorsement de Oprah Winfrey, Sí, no se estuvo diga, ese estuvo buenísimo. buenísimo. Y la cereza del pastel para mí fue Tim Walz, en donde, pues, este hombre, a ver, solamente en un país como Estados Unidos podemos ver una imagen de quien fuera un profesor de escuela, coach deportivo de la escuela, un hombre que dedicaba a la filantropía de ayudar a gente en su pueblito, Veterano un de la Guardia hombre Nacional. veterano de la Guardia y, lo más importante, un hombre que si lo ves, chécale su estado y allá sí, no, el IRS no te perdona, Sí, sí, sí. ¿no? Su estado dice muy claramente, tengo una casa Y una cuenta y bancaria. una cuenta bancaria de $90,000 y mi fondo de pensiones de retiro. That's it. Y ese hombre, middle class, que no estaba en la política,
que se lanzó a la política y derrotó a los republicanos en su tierra. Y se fue a ser primero mayor y luego se fue a ser congresista y luego se fue gobernador. A ver, ¿en qué otra parte se repiten historias como esa? El discurso que dio, sumamente aterrizado, veías cómo la gente se impregnaba, conectaba con él porque se identificaba. Y sus hijos. Y bueno, ahorita lo comentas tú eso. Sí. Porque es un parte familiar muy importante. Sí. Pero para mí la frase de Tim Wolf fue una muy clara. Señores, y por favor, ojalá que alguien en México esté escuchando esto. Señores gobernantes, déjense de estar insultando, atacando y sacando pretextos para gobernar culpando al pasado. Pónganse a trabajar. Sí. Marcela. Totalmente, me encanta eso. Pónganse a trabajar. Eso es lo que... Y tan se pusieron a trabajar los demócratas que están donde están a meses de haber cambiado A un mes. A un mes de haber cambiado, traen temblando a Trump. Porque si hoy fueron las elecciones, Kamala lleva la delantera con 49% sobre Trump, que lleva 47%. Los polls de salida, unos polls de salida que traen New York Times, Washington Post, etc. Yo he visto, lo que he visto son entre 2 y 3 puntos. Sí, 3 puntos fluctuando por ahí. Pero bueno, lleva la delantera un poco Kamala. Entonces, a ver, se pusieron a trabajar. Se pusieron tan las pilas que Trump esta semana tuvo que recurrir al Artificial Intelligence con Taylor Swift, endorsing a Taylor Swift, y todos, eso se le revirtió que se burlaron de eso en las redes sociales, como diciendo, y aparte Taylor Swift salió diciendo, para nada. Entonces, creo que aquí sí se la están jugando de una manera muy astuta. Sí. Y tan es así que todos estos speeches que tú has dicho, tanto el de Oprah como los de los Obama, los Clinton, incluso Hillary, Bill Clinton, Oprah, etcétera, llegan al corazón. Los hijos, Gus, el hijo llorando hoy. El hijo que tiene un problema. Sí, o sea, todo eso ha hecho que llegue al corazón, a diferencia de La frialdad y la frivolidad de los republicanos hace un mes. De la familia Trump. La familia Trump y todas operadas, las mujeres Trump. No, por eso. Pero vamos a ver las imágenes. Sí. O sea, eso también muestra en que acá es un showman. O sea, Trump es un showman, viene de The Apprentice, viene de la lana, de Mar-a-Lago, de ser golfista, de todo este rollo de ser, ya sabes, ¿verdad? Amigo de Jeffrey Epstein. Imagínate. Y acá tenemos a alguien que viene de otro lado, una Kamala Harris, que viene pues de Oakland, de estar en la policía, de estar en toda esta parte de la seguridad, con un Tim Walz que fue maestro. Son working Han hecho people. una buena pareja. Working people. Entonces creo que sí la están haciendo bien. Antes de pasarle a Rodrigo la palabra, hay un punto crucialísimo, al margen de lo que cualquier gente pueda apreciar. Estados Unidos no es un país de ideologías. Las barreras ahí entre republicanos y demócratas tienen que ver con que si el aborto o no el aborto, con que 4 o 5 detalles. ¿Dónde está el fondo de todo el asunto? En Estados Unidos, en los intereses. Intereses y poder. E intereses y poder igual a dinero. Sí. En el último mes, ojo, hay un wording ahí muy importante, por eso Trump está muy inquieto. En el último mes, de que Kamala entró al relevo, ahorita, 4 semanas, Trump ha recaudado $135 millones. Kamala 366. 3-1. 3-1. A ver, los republicanos se supone que son los ricotes. Sí, claro. ¿Por qué están dejando de dar lana? ¿O se han retraído? ¿O no confían? ¿O prefieren pasar por acá? Te lo digo. Ahí va mi análisis. Lo que necesitan los demócratas para ganar, los 3 estados que le bastan son los estados del muro azul: Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Wisconsin y Michigan, Kamala Harris ya está arriba por un punto porcentual, es decir, todavía entra prácticamente en empate técnico. Y Pensilvania sí es completamente un volado de 50-50. Entonces, tienen que trabajar, tienen que poner a operar estos más de $300 millones que han recaudado. Y políticamente, lo que ha logrado la figura de Kamala Harris, porque Kamala Harris prácticamente no ha salido a dar entrevistas, prácticamente no ha hablado, es que ha conciliado a todo el Partido Demócrata. Y me explico. Por un lado, ha corrido al centro
las posturas de migración y de política económica. Es decir, ya se habla de recortes de impuestos, ya se habla de una mayor agresividad en cortar el flujo migrante, cosa que antes era una bandera 100% del Partido Republicano. Pero por otro lado, también ha sumado a su coalición a personajes como Alexandria Ocasio-Cortez y como el propio Bernie Sanders, que están enfilados 100% apoyando a Kamala Harris. ¿Por qué? Porque ha cambiado su postura también sobre la guerra de Gaza. Kamala Harris, a diferencia de Joe Biden, ha hecho un llamado muy contundente que Sí. tiene que haber un cese al fuego. Y eso es muy importante para el ala más a la izquierda del Partido Demócrata. Así es. Entonces, Y no dejes a un lado este switching de un gobernador republicano que va a la convención demócrata Por y un, supuesto. y un Kennedy que se quiere brincar con demócrata que se quiere brincar con Trump. y la propia ex vocera de De prensa de Donald Trump, que acude a la Comisión Demócrata y decir, lo que yo vi en el enero 6 de 2021 Sí. me cambió para siempre la percepción del riesgo que significa Donald Trump Imagínate. para la República. Imagínate. ¿Y qué está pasando del otro lado con Donald Trump? Tenemos a Anthony Scaramucci, otro también vocero y un importante financiero de Wall Street, que dice, a ver, señores, mi lectura es muy simple. Yo lo que estoy viendo es que Donald Trump se está dejando perder. ¿Por qué? Dirán algunos, ¿qué incentivos tiene? Pues Donald Trump tiene una probabilidad muy alta que uno de los 3 casos federales que Así tiene es. abiertos terminen con una sentencia que lo ponga en la cárcel. Y para un multimillonario de 78 años, el hecho de acabar en la cárcel es una sentencia de Pues muerte. mejor ahorita flojito y cooperando. Así es. Les dejo el camino, pero no me toquen. Así es. Sí, sí, sí. A ver, déjame cerrar con esto. Hace unos días yo conversaba con alguien que juega, o que ha jugado golf con Trump. Y ese alguien que ha jugado golf con Trump me decía, ¿y cómo te va? Dijo, es un tramposo profesional, professional cheater, compulsivo. ¿Por qué? Dice, porque tiene Cádiz que cuando él lanza la bola y le queda no a la distancia que le hubiera querido, el Cádiz lo mueve y lo adelanta. Ay, no. Y lo peor, su foursome que juega con él, No dice nada. voltean a ver como si no vieran lo que se hizo. Me decía que esta última semana hubo un juego de Trump en el que Trump dio 64 golpes. Para los que no sepan de golf, yo no sé de golf, pero estaba aprendiendo por razones familiares. Los golpes son más 72 en un campo. Se hizo 64. O sea, Una eminencia. Sí. Una eminencia, un super pro. Tiger Woods. Un super pro. A ver, si un candidato que ya fue presidente de Estados Unidos es un tramposo compulsivo, por eso estamos viendo lo que estamos hoy viendo. Lo que decía ahorita Marcela de que esté haciendo inteligencia artificial con Taylor Swift, porque él sabe lo que Taylor Swift más Oprah Winfrey más los que se van a sumar, Beyoncé. todos Sí. van a decir, señores, voten por Kamala. Y lo más importante, todos estos gritos, a ver, Trump ya salió a decir públicamente que él va a tronar fíjate, una cosa muy importante que dijo, yo no voy a seguir el jueguito que hace Biden con México, Ujú. es decir, con López Obrador. Porque cada vez que se sientan a dialogar, los mexicanos piden dinero. Yo no les voy a dar dinero, por el contrario, me lo van a tener que dar a mí. Y no solamente me lo van a tener que dar a mí, yo les puedo tumbar el tratado comercial. Perdón, señor Trump, no le haga a López Obrador. Tenemos cuántos años tejiendo todo este tinglado Pero me de encanta. cadenas productivas que por más que se quiera, no se puede romper de la noche a la mañana. Requieres más de 4 años. Y cuando eso pase, te vas a dar cuenta de que vas a romper beneficios de ambos Bueno, lados. Pero ¿qué dos tal? temas, nada más 2 temas importantes, hablando también de Kamala en ese sentido. Kamala Harris fue una de las 10 senadoras que votó en contra del TEMEC. Entonces, eso te pone también en la renegociación, bueno, no en la renegociación, en la revisión que va a venir del tratado en 2026. Eso ya coloca a México en una situación incómoda. Estás entre la probable presidenta que votó en contra del tratado y el probable presidente que quiere reventar por completo sí, la sí. relación comercial entre México y Estados Unidos. Y otro, Sí, pero eso es... No, disculpa. Dijiste ahorita los estados, Michigan, Detroit, los carros. Claro. Por eso su discurso es, rompo la relación, que los carros se hagan Así es. acá. Es campaña, es para ganar, en es este momento, campaña. es campaña. Pero no se puede subestimar Sí, no, este estoy de acuerdo, historial. estoy de acuerdo. Y segundo, Kamala Harris
fue fiscal de California. Y como fiscal de California, una de sus principales tareas fue desmantelar redes muy importantes Sí. del cártel de Sinaloa al norte de la frontera. por- No, Entonces, aparte, en tiene Oakland, la empezó en película Oakland. completa de cómo operan estas redes de trasiego Sí, de sí, sí. fentanilo y opioides sintéticos. Por supuesto. Y eso lo va a tener en la primera lista de prioridades de política exterior. Pero Conclusión, Marcela. me encantó Oprah cuando dijo, los vecinos son vecinos y tenemos que ser buenos vecinos. Se refería a México. Y decía, los vecinos los tenemos que cuidar. O sea, como diciendo, vamos a ser amigos. Too Y a, close las, to y a fail. las cat ladies, porque J.D. Vance Ujú. se va contra las cat ladies y por eso Explícales a Jennifer... la gente que son las cat ladies. Pues bueno, las que no tienen hijos y están en su casa con un gato, que por eso Jennifer Aniston hasta hace unos días... A los que les quería poner más impuestos, les quiere poner J.D. Vance más impuestos. El que no tenga hijos, que pague sí, más. Sí, sí, y Jennifer Aniston por eso levantó la mano y dijo, pues espero que una de tus hijas no tenga problemas para no embarazarse, porque yo estoy en esa situación, no he podido tener hijos y tal, y se revirtió todo en redes sociales, pero aquí el punto es que Oprah lo hizo tan bien que lo dijo tal cual así, en el sentido de que vamos a estar con México, no se Claro. preocupen, o sea, como traen otra narrativa para con el vecino de una manera muy cordial y creo que eso los hace propositivos, porque no se están poniendo al nivel de Trump en crítica de tú, yo, no sé qué, lo hacen propositivo. Para apoyar lo que estás diciendo, storytelling. para apoyar lo que estás diciendo, uno de los oradores de ayer en la Convención Demócrata, ¿se lo vieron? Fue el sheriff Salazar Sí, claro. de Beja Country, de San Antonio. Sí. ¿Cómo? O sea, y salió a explicar y a decir las cosas y todo. Es o sea, que es ponen a un gente, es hispano gente. Sí, a que diga y explique las cosas y qué pasa entre Es México el y poder a Estados la Unidos. gente, como los Beatles decían, el Claro. poder a la gente. A ver, una última pregunta para concluir, Rodrigo, te la voy a hacer a ti. ¿Podrá encoger Trump el ego lo suficiente para aceptar que se equivocó con J.D. Vance y cambiarlo de aquí Le a urge. que pase todo lo que tenga que pasar? Yo creo que no lo va a aceptar jamás. La carta que tiene bajo la manga en este momento la campaña de Trump es conseguir este endorsement, esta ratificación de que Robert F. Kennedy cancele por completo su campaña, que eso ya es un hecho inminente, Sí, pero se sume a toda su coalición con Donald Trump. El asunto aquí es la apuesta de que Kennedy traía un 5% Así es. de apoyos. Y ese 5 puede ser... vamos a hablarlo para que entendamos aquí en el estilo mexicano. Robert Kennedy está ahorita, es el Partido Verde Así es. de Estados Unidos. Así es. Y están disputándose los dos partidos fuertes americanos. Y si ese 5%, asumiendo que ese 5% demócrata acepte que cuando su líder se vaya para acá, todos se vayan para acá, bueno, se vayan 2% o 3%. Está muy dividido porque porque el nombre representa una marca Sí, demócrata, claro. pero su ideología está muy alineada a las teorías de conspiración que la base del Partido Republicano ha asumido en los últimos A ver, años. seamos honestos. Robert Kennedy no tiene ningún respeto en la política norteamericana. Es un swifter, Ujú. cambia a conveniencia de sus propios intereses. Tal es así que ya se está ahorita diciendo que él va a hacer el endorsement hasta que le digan qué puesto le van a dar. Así es. Entonces, bueno, pues ya estamos viendo que la política es igual aquí que allá. Aquí más cínicos, allá más sofisticados, pero en el fondo, Lo mismo. es defensa de intereses, hay corruptelas, hay situaciones, hay jaloneos, y va a haber mucha tela de dónde cortar de aquí a que venga la elección en noviembre y veamos si efectivamente Trump, como dicen algunos, es imbatible o si, como otros pensamos, Kamala va a bailar bien su waltz y va a poder llegar bien a ser coronada como la primera mujer presidenta de Estados Unidos, en cuyo caso, como lo apuntabas hoy tú en el artículo, pues tenemos a dos mujeres que para México sería muy bueno, porque ya ese asunto de género entre dos mujeres yo creo que temperaría mucho los ánimos. Esperemos que así sea.